Bienvenidos a un nuevo video desde la ciudad de Santa Fe capital, o más conocida como Santa Fe de la Veracruz, para que no la confundan con otra Santa Fe que hay en otros países. Perfecto, estamos en un lugar muy bonito que queríamos venir hace mucho. Y bueno, acá también voy a probar pescado. Es una ciudad muy histórica, tiene muchas leyendas para contar. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ir caminando a ver cómo viene la cosa. Vamos a arrancar a mezclarnos entre los santafesinos que andan en un día de semana, todos a full, a 1000 por hora, mucha bocina, mucho de todo. También vimos que están a full los carritos, todo lo que es gastronomía. Y aquí vamos a entrar a una parte que es muy bonita, que giré, Cris, quiero mostrar esto. Miren qué bello esto que está frente a la estación Belgrano. Esta es la estación antigua porque tiene un patrimonio histórico muy antiguo y muy rico, Santa Fe, que fue creada en el 1573. ¡Qué locura! Esto es sí. Carruajes, gente lo con que sombreros. habrá pasado por acá, por estas tierras, por donde estamos pisando. Y este debe ser uno de los más históricos seguramente, porque al ser la estación de tren es lo que movilizaba todo. Bueno, vos le tenés bastante cariño a Santa Fe porque estudiaste en una escuela santafesina, el secundario. No acá en la capital, más en el interior, pero tenía amigas que me invitaban a pasar un fin de semana y venía con ellas y nos tomábamos los urbanos y nos íbamos a dar vueltas por todos lados. No recuerdo bien si era por 2 pesos, 3 pesos. Era otro momento, así que siempre andaba mucho por la ciudad de Santa Fe capital en la adolescencia. Ahí veo que la chica está vendiendo paltas. Santa Fe tiene el mercado central y está muy cerca de Entre Ríos, que es la provincia de los cítricos. Así que acá te podés ir al mercado central y conseguir unos precios increíbles en frutas y verduras. Sé que muchos viajaban a hacer compras grandes. Y bueno, después todo lo que es gastronomía, ropa, mayoristas, de lo que busquen. Es una ciudad muy completa. Sí, y el tema de ropa, también se consigue una indumentaria muy bonita, ¿no? Muy linda. Con muy buenos precios. Diferente, un poco diferente, porque al estar pegado a Entre Ríos y ya Entre Ríos al paso fronterizo, a veces acá se consiguen prendas diferentes, más bonitas, que vienen desde otros puntos, no los mismos de siempre como en el interior, que siempre compran solo en Buenos Aires. Mirá qué linda arquitectura. No sé si es muy... Yo soy malísimo para decir, no soy arquitecto, pero la veo muy europea. Sí, miren la calidad de la arquitectura de eso, muy bonita. Muy precioso todo como está construido el casco histórico. Y anda mucha gente, está mucho movimiento, no estamos acostumbrados en San Francisco. Claro, San Francisco es un pueblo al lado de esto, un barrio. Y acá hay un movimiento, no para la gente, los autos. Tenés que tener cuidado porque podés doblar por cualquier lado y te choca. Tenés que estar bien mirando las señalizaciones. Así que, ¿qué va a surgir en el día de hoy? Yo tengo ganas de comer otra vez un rico pescado. No podés venir a Santa Fe y no comer pescado. Claro. La zona de la pesca. Santa Fe se encuentra entre lo que es el río Salado y el río Paraná. O sea que acá lo que sobra es pesca, porque tiene todos sus afluentes y pegado a la laguna Setúbal, que es la que vieron por los medios hace un tiempo que estaba seca. Pero bueno, va y viene. Por ahí vuelve a recuperar el caudal y así. Vamos a pasar ahora rápido. Sí, yo creo que cuando llegué me metí mal y doblé, porque un camión me tocó bocina tremendo. Hay que tener cuidado, acá no se jode. Si te tiene Habrá dicho, mirá el campesino este, ¿por dónde se metió? Sí, acá si te tienen que pasar por encima te pasan, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber que están a otro ritmo. Y bueno, estamos mal acostumbrados nosotros a veces. Venimos a un ritmo que nada que ver. Y acá no nos olvidemos que están con el día a día, viste, a full. Un día lindo nos tocó por lo menos, porque a mí me gustan estos días así que está un poquito de airecito, fresco. Sí, está fresco, pero bien, pasable. Uno camina y ya agarra calorcito. Está perfecto, para mí está lindo el día. Y también estamos con una temperatura, no sé, de 18 grados, 17 grados, sí, está bueno también. Sí, por ahí más o menos. Está muy lindo. Esta caminata yo le llamaría costanera como en San Francisco, pero no es. Claro, no es la costanera, hay otra parte, otro sector que está al costado del río, que está muy lindo. Pero qué bello acá. Qué bello, yo esto no lo había visto nunca. A lo mejor hiciste hace años, pero nunca lo hicimos. ¿Viste lo que hace la magia de YouTube?
que te hace conocer lugares que antes vos no le prestás atención, porque vinimos millones de veces vinimos a Sí, Santa pero Fe. cuando pasás con el auto, con el estrés, que te tocan bocina adelante y atrás, nunca prestás atención a nada. Nunca salí a Ni caminar por siquiera- este lugar. Ni siquiera te acordás que estaban estos árboles tan lindos, tan grandes. No, y aparte mirá qué bien cuidado que está, limpio. Perfecto. Vemos mucha gente que pasa corriendo, gente que va en bicicleta. No sé si está prohibido para andar en bicicleta, pero andan en bicicleta. Así que veo que la gente está distendida. Estaba viendo que los movimientos acá para el almuerzo me parece que más tarde, porque no veo mucha gente que se esté preparando para comer. Nosotros, porque venimos a otro ritmo, me parece. Estoy pensando, Sí. recalculando, que vine muchas veces a Santa Fe y sufrí un hecho de robo una sola vez. Y estaba recordando en dónde y ya me acordé. Cuando era muy chica me robaron el celular, que era mi primer celular. El que yo me había comprado con mi esfuerzo, me lo funguearon. Todos se deben acordar el primer celular, cómo era que tenía. Sí. Yo me acuerdo el mío que era con tapita, botoncitos raros, iluminaba todos los costados. El mío era de una marca que nadie tenía porque nadie lo compraba, ese teléfono, y se llamaba Kyocera. Ah, el famoso Kyocera. ¿cómo Después era? se lo voy a buscar, ahí lo dejamos al costadito Una para que fotito. lo vean. Y se le intercambiaba una tapita de colores, así que lo podías transformar en verde, azul, plateado. Bueno, las chucherías que traían los de ese momento. Y me lo robaron en la plaza del Palomar, me acuerdo. Me lo punguearon sin querer, no me di cuenta. Y había estado re mal, después no quería venir más. Pero bueno, uno pasa el tiempo y aprende de esas lecciones a andarse con más cuidado. Sí, de igual andar manera más. eso pasa, como decimos siempre, en todos lados, ¿no? Pasa en San Francisco, pasa en Córdoba, Sí, pasa es en para todos lados. decir, de todos lados, en todas las capitales también, sobre todo por la gran aglomeración de gente que hay. Que bueno, bueno. un hecho que lo que estamos comentando, que puede ser que son distintas experiencias. Yo acá en Santa Fe la experiencia más bonita que tengo es la costanera, que ya ahora vamos a ir para allá pronto. Sí. Es muy bonito para comer también por ese lado. Ahí también yo venía para la fiesta de la primavera que hace Santa Fe, que es increíble. Me acuerdo que en esas épocas el municipio ponía fotógrafos y sacaban muchas fotos y después vos entrabas a una web y te veías a ver si te habían cargado o no. Estaban buenísimas las fiestas de la primavera. Es muy, muy movido Santa Fe. Hay tiene mucho muchas boliche para el lado de la costanera. Sí, hay mucho boliche, mucha joda nocturna. En verano mucho boliche al costado del río. La verdad que tiene mucho movimiento nocturno. Es muy, Bueno. muy bonito. Vamos a seguir investigando todo Santa Fe, siguen las aventuras y seguimos con más. Bueno, ¿cómo venís? ¿Todo tranquila? Bien, me siento renovada, me gusta conocerlo desde otro punto de vista, diferente al que lo conocí. Es muy lindo venir ya como adulta y andar de nuevo por estos rumbos. Qué lindo es volver a un lugar y verlo desde otra mirada. Cuando pasa mucho el tiempo ya no se ve de la misma manera el mismo lugar. Y lo ves cambiado, ¿no? Bastante. Sí, cambiado. Muchos edificios Lindo, nuevos. lindo, muy renovado, todo muy nuevo. Eso está bueno cuando vos viniste en otra época o en otro Sí. tiempo y ahora venís y lo encontrás de otra manera. Es lindo ver la evolución, el progreso. Hermoso. Sí, uno ve realmente cambios bruscos. Bueno, acá hay que parar. Estamos por ir a ingresar adentro de lo que es la estación Belgrano. Que tengo entendido, creo que adentro hay muestras y cosas para ver. No sé si es un museo. Tipo museo, vos decís. O algo así, algo sé que tiene. Así que vamos a ver si se puede ingresar, si está abierto o cómo es. Me recuerda el edificio a la UNL, que también está por acá, pero no es. Yo cuando la vi de afuera pensé que era la UNL y después vi que no era. Esto me parece... Ahí dice, muestra patrimonial Penumbra, obras de César López Claro. Para eso vinimos, para investigar un poco, para meternos como siempre. Siempre no sabemos dónde terminamos. A nosotros vamos, nos mandamos. Y nos va llevando. Sí, está cerrado acá ahora. Parece que está cerrado. Pero qué linda, se nota la antigüedad de la estructura. Disculpe, ¿está abierto o no se puede entrar? ¿Sí? Ah, no hay nada para ver, yo pensaba que algo... No hay nada, Ah, no hay ninguna exposición. nada. Eso decía. eso, como está perfecto, gracias. Bueno, justo hay una señora nos contaba que no hay ninguna exposición ahora.
pero era para que vean la estructura, cómo está la arquitectura. Es muy bonito, ¿no? Sí, es muy bonito, me quedo fascinada viendo cómo se construía, ¿no?, en otras épocas y se ha perdido totalmente, eso ya no se hace. Hoy se va todo a lo que es más rápido. Esto qué lindo, se nota de la antigüedad. Nosotros lo vimos en Central Park, no, en Central Park, en la Gran Terminal. Sí, muy así. Se encontraban las maderas. Eso era un trabajo único que se hacía, que hoy en día ya ni siquiera hay gente especializada en eso. Qué bonito, qué lugar, muy bonito. Así que acá todo es usa como exposiciones. Sí, aquí por lo que consultamos, y más o menos yo ya sabía, se usa para exposiciones de arte, de cuadros. Quiero ver. Esta es la foto que está en Google Maps. Ah, la foto de Google Maps. Qué hermoso como quedó toda la estructura. Qué grande que es, qué pequeña que me siento. Te sentí pequeñito con esto, ¿eh? Intimida, es grande la estructura. Es muy, muy grande. Qué loco. Sí, esto deben de haber sido quizás en el pasado todas las puertas para tomar el tren. Sí, esta es la estación de tren, o sea que de acá salían todas las bocas hacia todos. Obviamente esto ya no funciona más como tren, obvio. No. Pero lo han dejado la estructura muy bonita para hacer exposiciones y otras cosas. Otra clase de eventos. Vi que había con cámaras ahí, estaban filmando. Veo oficinas, no sé si son oficinas privadas o esto para mí es de la provincia. Quizás haya secciones de cosas públicas en esas oficinas. Hermoso, muy bonito. Es la primera vez que entramos, o sea que nuestra primera vez nunca habíamos entrado, lo veíamos siempre, como te decíamos, pasábamos de largo en el auto, a las corridas. Así es. Bueno, los beneficios que te da YouTube de entrar y chequear. Sí, de poder tomarte las cosas más con calma. A veces, tantos años, tantas veces que vine y nunca había entrado, eso es lo que nos pasa a todos a veces en la vida diaria. La vida te lleva puesta y no te das cuenta que te perdés de un montón de lugares. Bueno, vamos a ver si podemos ir para la Costanera, que es otro lugar muy bonito de Santa Fe. Ahí tiene muchos lugares, no vamos a poder hacer todos los lugares, pero dejen en comentarios, especialmente si hay gente de Santa Fe o de la zona de Santa Fe, qué más recomiendan. Bueno, vinimos a comer, a almorzar. ¿Dónde me trajiste? Hoy queremos venir hace un montón a conocer la famosa Vuelta del Pirata, que dicen que se comen uno de los mejores lugares para comer pescado en Santa Fe. Ya vimos ahí que está un cartelito con el menú. Es ese lugar típico donde te traen todo de pescado. La albondiguita, la empanada, el escabeche, el pescado a la parrilla. Y hace mucho, mucho que le teníamos ganas. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a entrar, vamos a ver qué es. Como es la primera que venimos, no sé si nos estamos metiendo bien. No sé si se ingresa por acá o por otro lado. O acá entra la parte nos van a ubicar si estamos entrando mal. Ay, qué hermoso el mosaicismo, mirá. Sí, el mosaicismo. Disculpe, le hago una pregunta. Para comer acá, ¿es por acá se entra o por otro lado? Sí, por ahí. ¿Por acá sube la escalera o no? No, abajo la escalera. Es la primera que venimos, viste, disculpe. No sabíamos, viste, por dónde entrar, faltaría que estemos equivocando. Sí, mirá qué hermoso esto debe ser en verano. No, mirá qué bonito esto, el paisaje. ¿Cómo está? Che, ¿está crecido o no está crecido? Ese de ahí al lado es el Club Regatas. Eso que está cerrado son las piscinas. Ah, ¿vos conocías el Club Regata? Pues venías cuando era chica. Sí, venía con una amiga. Ella era socia vitalicia, entonces en el verano podía venir siempre y me traía gratis. ¿Vos venías de enganchada? Sí, de chupina. De chupina. ¿Cómo se dice? Y ahí se hacen muchos deportes. Están las piletas de natación, después están los que juegan al vóley, a todas bueno, acá también hay torneos de canoa, de aguas abiertas, hay otras clases de actividades que en el interior nosotros no tenemos. Bueno, obviamente acá estamos pegados al Paraná, que se ve para allá, que está ahora famoso y conocido porque Nair está ahí, está en la cárcel. Sí, está conocido Paraná por la serie que salió tan famosa, estamos cerquita. Una película que salió en Amazon. Así que... Bueno, si quieren que vayamos a filmar a la cárcel donde están Nair de afuera, nos dicen y nos hacemos un pique y vamos a ver. O le podemos hacer una entrevista. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a ver cuál es el menú del día, qué nos recomiendan por estos lados, a ver si podemos disfrutar una linda comida y sigue esta aventura. Acá, más acá que se ve. Sí. Está fresquito afuera, ¿viste? Sí, ¿Hay algo para recomendar? bueno, tenemos todo pescado, Sí. todas alternativas también. Tiene menú completo, todas las entradas y los platos principales que menciona ahí. Y un menú alternativo que tiene las entradas y un solo plato principal a elección. Ah, También lo perfecto. puede compartir.
Perfecto. El menú completo se puede compartir, no se repite, pero le puede agregar aparte una guarnición o otro platito más. Este va a ser nuestro paisaje, no se alcanza bien con la cámara, pero está muy bonito entre plantas y el río que pasa ahí del puente. Y bueno, ¿vos qué pediste? Queremos contarle que el menú es muy bien armado en este lugar, no como en otros que por ahí. Consciente, que es lo más importante. Muy consciente, que en otros lugares te obligan a que cada persona pida y sobre un montón y bueno, etcétera, etcétera. En este lugar hay un menú completo que te trae un poquito de cada cosa, de varias entradas y también... Es como una degustación de todo. Sí, elegís luego el plato principal si querés boga o pacúa en la parrilla. Le consultamos a la chica y ella nos dijo que lo ideal sería entre esos dos pescados pedir boga porque es el que no estaba saliendo y por ahí el que más quiere la gente. Así que fuimos por esa opción que ahora hay. Dice que empezó a salir de nuevo. Lo que vimos es que en el menú ellos ofrecen la opción de un plato principal que es más caro y aclaran que es apto para compartir y que lo recomiendan. Vieron que en tantos lugares a veces, por el contrario, te tienden a vender un plato para cada uno y bueno, muy consciente la vuelta del pirata. Ya llegó todo lo que es el limón para cuando llegue el pescado. Esos pancitos. Unos pancitos saborizados, así que estamos esperando con las manitos preparadas. Y con esta vista bellísima. Bien. Ya estabas grabando con el celular y dije, no, hay que grabarlo con el Ya grabo con lo que quiero. Claro, después el editor está 4 horas buscando los videos, ¿dónde está? Tengo que andar buscando como una búsqueda del tesoro. ¿Qué te Bueno, llegaron acá? empiezan a ¿Pastelitos? llegar las primeras. Albondiguita. ¿De carpa, mijo? No. No, ya no te acordás nada. No, Yo no me acuerdo. para que la chica nos iba a ¿Cómo? decir. ¿De Mira. qué era? Estas son albóndigas de carpa, no. armado. Armado. Y esto es boga. Ese es boga. Bueno, Ay, gracias. gracias. Menos mal que tenemos a la chica que nos hace. Menos mal que la chica es buena onda. Vamos a probar las empanaditas. No sé si alguna vez probaste de empanaditas de boga. ¿Sí o no? He probado muchas cosas de pescado, pero ya no me acuerdo de qué pescado era. Ah, ¿esto te seguro la monedita? No. Así que bueno, vamos a ver cómo salió. Proba el primero, a ver, la reacción de Gisela. Es un pastelito. Es un Me da la pastelito. sensación de que va a ser dulce. Pero me voy a comer toda la masa. Le voy a sacar un poquito porque quiero Ay, probar. ella no quiere perder un pedacito. No, quiero probar el relleno. Está hirviendo, Cris. Un poquito. Mejor si se quema. Espectacular. Bueno, ahora yo quiero un poquito ahora quiero un poquito. Está al revés del plato, lo tengo que Está rico. Bueno, esta me queda para mí. No, es a media todo. Como en la vida, en el matrimonio, en la pareja, todo es a media. Así que dame la mitad de mi pastelito. Es raro decirle pastelito a algo que es salado, pero está exquisito. Seguimos. Vamos por las albóndigas. Vamos a probar la albóndiga, que es otra de las partes de la entrada. Ese sí se ve delicioso. Miren ahí en la cámara. ¿Querés? ¿Qué te parece? Exquisita y no tiene Nunca lo había comido. un sabor relajante ni grasoso, espectacular. Está en un punto Buenísimo. genial. 10 puntos. Bueno, ahora vamos con la próxima empanada. No sé si cambia el relleno, parece que sí porque tiene otro repulgue. ¿Cambia o es el mismo? Cambia gusto. A ver. En esta el relleno está hecho más con una salsita y en el otro estaba más bien hecho blanco, como si fuera con cebolla y verduras, exquisito. Está bueno porque da varias opciones para que sigas probando la entradita. Está muy buena entradita bastante. Este está muy bueno porque este es un plato para compartir. Claro, Así que es hay el que plato compartir. principal que trae un poco de todo, pero se comparte en 2 personas. Y llegaron las lasañas. Lasaña de tarango y armado. Vamos a ver esto, ¿qué tal? Te doy el honor que pruebes primero. Chan chan. Se ve re delicioso sin probar. Lasañas. Muy rico, muy bueno, me encanta. Deja el celular.
Bueno, nos acaban. Eso está enojado. No cortés, dale, Porque la seguí. estoy retando. Bueno, nos acaban de traer la milanesa de armado con 2 salsas, de Roquefort y salsa roja. Vamos a probar. Seguía resentido porque lo reté porque estaba con el celular. No puedo usar el celular. ¿Se puede? ¿Cómo puede ser eso? No podés, porque yo no puedo tampoco. Y acá les voy a mostrar. ¿Con quién andás? ¿Ya perdiste? ¿No era que no se podía agarrar celulares ni gatos? Les voy a mostrar la gatita más feliz del mundo porque vive en un restaurante donde venden pez. Imagínense eso. Está buscando esto para mí. Miren qué hermosa. Bueno, parece que más que un video de viaje, hoy un viaje es más de comidas. Un video de comidas y acá llegó el tarango hecho marinera, es otra de las opciones, viene también con salsitas por arriba. Vamos a ver. ¿De qué? ¿De armado, dijo? No. Tarango, lo acabo perdón. de decir. ¿Vos estás sordo o no prestás atención? Es que a los seguidores les gustan estas conversaciones así. Tarango, yo también no sé bien cuál es ese del pez, pero después lo voy a buscar en ¿El pez Google. tarango? porque- ¿Nunca comiste un pez tarango? No, entonces Ah. lo voy a buscar para verlo, para ver cómo es. Vamos, arranquemos. Me encantan las cosas así a la marinera, así que cuando se hace con pollo o con carne, así me imagino que con pez me va a gustar también. Me gusta más que con la milanesa. Son ricos los dos, pero está rico, exquisito este, me encanta. Boguita al verdeo con una salsa de criolla aparte para acompañar. Bárbaro, gracias. Entrele nomás. Éntrele, señor. Me hace señal que no diga esa pavada. Enfocate, demoró a dar vuelta la cámara. A la parrilla nunca probé una agua tan rica así. ¿Te corto vos para probar? Sí. Ay, qué rico. A ver. Ahí nomás, ahí nomás. Nunca probaste un gustito así. No. Nunca. No está seco. No, buenísimo. Está perfecto. Y ese gustito asado. Ah, buenísimo. Igual, menos mal que este ya es el último plato porque no doy más. Es los últimos bocados que me entran. Tiene un tocado de mostaza, me parece. ¿Puede ser? Tiene como un saborcito así, sí, muy suave, muy rico. Ahora tenemos limones. Verdeo se ve. Ah, el verdeo. Para mí, lo fundamental acá en este sabor que se siente único es más que todo por el tema de que son pescados recién sacados del río, los sumo de ayer, antes de ayer, no más que eso. No como los que de hoy para mí. Sí, no como los que llegan allá que están frisados con un montón de meses. Ese debe ser el gran secreto. No, el gusto es increíble, está perfecto. La verdad que salimos casi rodando, ¿no? Se come muy bien. ¿Cuál fue tu experiencia? Estoy feliz, lista para irme a hacer una siestita. No, nada de cestita. No, pero el día está espectacular, así que miren lo que es este río, el movimiento que hay de gente, de autos en los puentes. Bueno, acá está el puente conocido, que es el que une Santo Tomé con Santa Fe, que se encuentra en reparación en estos momentos. Justo ayer escuchamos por los medios que empezaban a repararlo. El puente carretero que está en Santo Tomé, eso Sí, igual es controversial porque dicen que hace varios años ya debería de haberse hecho una alternativa, haberse hecho otro puente. Pero bueno. Chao, genio. Gracias por Chao. todo. Pero bueno, pasa eso a veces que pasa el tiempo y no se hizo y ahora este colapsó, que había quedado inhabilitado, así que tuvimos que dar una vuelta grande para llegar a Santa Fe. Creo que por lo que comentaron que tiene varias fisuras, pero hay varias fisuras que tenían hace años. Sí. Así que me parece, mi punto de vista, que hay falta de mantenimiento, no sé. No queremos entrar Sí, mucho en... falta de mantenimiento o también quizás se debería haber hecho otro puente alternativo ya hace varios años. Hay mucha gente que... Acá le vamos a preguntar al amigo. ¿Está saliendo algo, amigo, o no? ¿Sí? ¿Qué creo que puede haber? ¿Un amarillito? ¿Y está crecido o no? ¿Está tranquilo? Está tranquilo. Está abajo ahora. Gracias, genio. Me gusta así hacer esto, agarrar y hacer tac, 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 tac. La ¿Qué mojarra. Sí, en esta zona es la mojarra porque es lo único que se puede pescar de esa manera, pero en el sur me di cuenta
que nunca probé, que mi pasión sería la pesca de trucha con mosca. Porque viste La que trucha arcoíris. tiran y sacan, tiran y sacan. ¡Ay, me fascina! Y que pega el tirón y ¡pa! ¡Qué emocionante que es vivir! Ahí le dejamos un video del sur donde hay algunas tomas de gente sacando truchas arcoíris y demás. Acá lo dejamos para que lo vean. Claro, porque acá en el río no se pesca así, los peces grandes se tira y se deja hasta que pique, digamos, se deja por mucho tiempo, es más aburrido. Bueno, depende, porque hay gente que le gusta eso, no digas que es Bueno, aburrido. para mí, tenés razón, para mí es aburrido, Para tu obviamente que a punto de otras vista. personas les fascina. No, y otra cosa, Ese que el que le gusta, como vos decís, eso lo hacen con el dorado, que usan el señuelo, Bueno, ese sí me gustaría probar, me gusta esa clase de pesca. que es más rápida con el señuelo. Qué día soñado, ¿no? Está precioso después de... Hemos cruzado mucha gente caminando, haciendo ejercicio. El lugar me sorprendió. Nosotros hace mucho que nos venían recomendando el lugar de venir a comer, que no se pierda, porque hay otro conocido también. Sí, está también, ya lo nombro, lo que es el bar de Chiquito. El Este es famoso otro. bar de Chiquito. Ese es icónico, porque también se come muy bien. Tiene unos cuadros de muchos famosos que a lo largo de la historia han ido a visitar y a comer, pero de reconocimiento, de fama nacional, ¿no? Boxeadores, deportistas, de todo. Lo vamos a dejar para otra vez. Sí, otra vez probamos y ustedes lo prueban con nosotros. Y también si andan por acá, pueden comentarnos si han venido a alguno de estos dos lugares o si conocen algún tercer lugar, porque hay varios lugares así conocidos por lo que son los restaurantes de pescado acá en Santa Fe. Acá en la comunidad viajera hay muchos santafesinos, así que nos pueden recomendar muchos lugares para comer y pasarla bien. Miren la vista, mirá la vista. Este puente se ilumina todo, creo, Mirá ¿no? acá, entre los dos puentes, mira. Ahí tenés el más moderno y el más antiguo juntos. Que el más antiguo, si no me equivoco, que me corrijan después los seguidores, me parece que se había caído, lo tuvieron que reformar por una crecida o algo así, ¿no? Algo sé, pasó, sí, no algo así. recuerdo bien, pero sí sé que mis padres me decían, me comentaban. Que bueno, acá se pone jodido en verano por el tema de las palometas. Cuando el agua levanta temperatura, las palometas se enloquecen y hay muchos casos en que te amputan, te sacan un dedo del pie. Bueno, hay muchos casos de eso. Hay que tener mucho cuidado, no se jode cuando andan las palometas que están agresivas, les llaman ellos. Miren acá qué belleza esto, el ingreso, cómo es, parece un castillo. Qué sueño, ¿no? No habíamos caminado nunca tampoco por acá. No, porque esto no lo pasa en auto normalmente como van los autos ahí arriba y no terminás nunca pisándolo. A ver, vamos a hacer el cruce. Vamos a pisarlo, a dejar nuestra energía y nuestra huella en este lugar. Hablando de energía y en este lugar, estuvimos hablando recién con nuestra amiga Andrea. La conocieron en un video anterior. Y En el video que le dejamos acá. No paraba de hacer chivo. El chico no paraba de hacer chivo, ¿viste? Todo para que vean la vida. No, pero bueno, Y es nos una mostraba entrevista muy bonita, ¿no? unas playas donde estuvo, unos lugares increíbles en España. Ella está todavía allá, ahora ya está en Madrid y está a punto de retornar, de volver a la Argentina. Que destacó que hay una costa que la volvió loca, que estuvo muy buena, que estaba contando recién, mientras charlábamos. Y tenemos otra amiga, Claudia, que Otra está, amiga una viajera está y en el holística Mediterráneo. también, muy holística, que esa se fue más para el lado del frío. Anda en Bariloche con Sergio y con Le mandamos Claudia y un Sergio. beso Ustedes grande. también los conocen a Claudia y Sergio porque están en los videos de Egipto, que Por pueden todos lados. verlos acá. ¿Y qué Ellos- viaje nos vendrá con ellos a futuro más? Seguro. Ellos conocimos Egipto, tuvimos el placer y fue una experiencia inolvidable. Así que recién mientras estábamos almorzando, estamos hablando y mandándonos videos con otros amigos. Uno en Bariloche en la nieve, con un paisaje totalmente diferente. Totalmente Y- blanco. Y de otro, en un mar hermoso como el mar Mediterráneo. Sí, unas playas tremendas. Recién pasó alguien y gritaron, anda a laburar mientras estaba grabando, ¿no? Y nos quedamos mirando, pero le decían... Estamos laburando, ¿no? También en otro momento, que justo no grabábamos, le decían a otro, págame lo que me debes. Son frases muy santafesinas. Es muy de acá todo eso. Y además
de ser Santa Fe, la provincia de la cuenca lechera, la provincia del cereal, la ciudad del pescado, donde uno puede conseguir restaurantes con innumerables recetas, también tiene lo que es la cervecería Santa Fe, que muchos vienen hasta este lugar a hacer unos recorridos, creo que tiene unos recorridos pagos, y hay una avenida por donde cruza un tubo, que si no estoy mal informada, creo que cruza cerveza por arriba de donde pasan los peatones. Más de uno lo va a querer pinchar. Y los autos. Así que tiene mucho para aprovechar y para conocer esta gran ciudad. Bueno, una cosa también muy destacable de Santa Fe es que existe el Club Atlético Colón. Sí, también es verdad. Y también está Unión. Claro. Para los que son súper fanáticos del fútbol, también tiene un club grande del interior donde hay muchas peleas. Sí, es como un River Boca de acá, santafesino. Sí, muchas controversias. Colón y Unión se arman altos bardos. Pero es un lindo espectáculo para venir porque tiene un lindo estadio, los dos equipos tienen un lindo estadio, así que sí, es muy bueno también para tener en cuenta como espectáculo. Bueno, hay un teatro muy bonito. Un teatro que nunca hemos ido, queremos hacerlo en otro viaje que hagamos acá y conocerlo por adentro porque tiene una onda al Colón. Obviamente no es el Colón, es más pequeño, pero se lo ve muy bonito por dentro, así que me encantaría conocerlo. Vi también que hay un parque que parece también en el parque de Buenos Aires, así con un lago y todo. No sé si eso estará en funcionamiento o si será una foto antigua y no está actualmente. Pero lo vi, me sorprendió porque yo no lo conozco y vine muchas veces y no sé ni siquiera dónde queda. Sí, está el parque como acuático ese y hay una reserva grande que no sé si la cerraron o hicieron otra cosa. Sí. Creo que estaba para aquel lado la reserva, en aquel sector, que me parece que escuché por ahí que no estaba más ahora. Hay muchas cosas para poder ver, no alcanza con un día, es muy poco el tiempo, hay que venir con más tiempo y hacer varias cosas. También, ahora que lo veo, acá es donde está el canal 13 de Santa Fe de la Vera Cruz, el original, ¿no? Ah, claro. Porque después está el canal 13 que ven a nivel nacional, donde tiene más programaciones del lado de Buenos Aires. Y está el que es acá, el que sale por la parte regional. Debe tener su farándula Santa Fe entonces. Sí, tiene sus programas internos. Bueno, quería decir que nos quedaba ahí que bueno, queríamos a ver si podíamos ir a la peatonal y caminar también por la peatonal, pero no vamos a llegar. Lamentablemente tenemos que agarrar otra vez ruta, así que hasta acá llegó el video. Fue un viaje más o menos de comida, o no, o más. Fue un viaje riquísimo. Fue un viaje riquísimo, delicioso, dijo uno. Pero bueno, los preparamos para las próximas aventuras que se vienen aquí en el canal de Vivir Viajando. G y Chris, y miren lo que tenemos de fondo. Ahí nos despedimos con el cartel. Chau, hasta el próximo video. Yo iba a girar. De lo que grabás. ¿Qué decís? No corte la palabra. No sé qué grabás.